Ahora sí que sí. Bienvenidas y bienvenido a Justin, que está por ahí representando a los hombres de este curso, a nuestra tercera clase de electivo cuarto. Les pido porfa, como siempre, que tengan cuidado con los micrófonos, participen en la clase, pero al momento de participar recuerden encenderlo y todo lo demás. Agradezco las fotos también para poder identificarlas, aunque veo una Bjork por ahí, estoy impresionada que Bjork esté en mi clase. Y que, como siempre, respetemos los turnos de habla y todo lo demás. Ya son reglas básicas para que esto funcione bien. Voy a aceptar a las compañeras que están por acá. Isabela. Sí. Ahora sí que sí. Entonces, ¿de qué se va a tratar nuestra clase de hoy? Seguimos en nuestra unidad de repaso, ya lo comentábamos la clase pasada, donde estamos repasando contenidos que son fuertes en la prueba de transición, ¿cierto? Y en este caso, la primera clase, que fue una cápsula, ¿cierto? Hablamos sobre el progreso indefinido. Si todavía no lo revisan, revísenlo por favor, porque de verdad que eso es súper importante para entender la clase anterior, la clase de hoy y la siguiente también. Está muy interconectado todo, así que es importante que vayan como teniendo al margen más o menos las cosas que vamos viendo. Y por lo tanto, a nuestra unidad le pusimos desde la industrialización al cambio de siglo, porque básicamente estamos trabajando todo el siglo XIX. Pero en el caso de hoy, en particular, vamos a hablar un poco sobre Chile, porque ya habíamos hablado, ¿cierto?, sobre industrialización y una cosa más universal, pero ahora nos vamos a centrar en Chile, principalmente en la etapa de configuración del territorio nacional. ¿A qué me refiero con eso? Perdón, me distraigo con la lista. ¿A qué me refiero con eso? Cuando finalmente Chile ya se independiza, ¿cierto? Estamos en un proceso donde estamos empezando a consolidarnos como país y tenemos que empezar a definir cuáles son nuestras fronteras. De eso vamos a hablar un poco hoy día. Así que me interesa harto que si saben algunas cosas o si se acuerdan de algunas cosas, me las hagan saber para que esto funcione bien. Entonces, nuestro objetivo de hoy es describir los procesos de exploración y reconocimiento del territorio chileno durante el siglo XIX. Y particularmente nos vamos a centrar en la zona sur de Chile. La próxima clase vamos a hablar un poco sobre la zona norte y todo lo que fue la era del salitre y todo lo demás. Hoy particularmente vamos a hablar de cómo se llevó a cabo el proceso y qué pasó en la zona sur que ahora, ¿cierto?, corresponde a nuestro territorio nacional. Antes no lo era. Bueno, mi nombre es Fernanda Ávila, ya nos conocemos y estamos mágicamente en septiembre. No sé cómo llegamos, pero estamos acá. Entonces, aquí hay dos mapitas, muestran, ¿cierto?, el cono sur, la parte más al sur de América del Sur o Latinoamérica, y vemos que son mapas diferentes, y los mapas diferentes, o sea, podemos ver que son mapas distintos porque los colores representan, ¿cierto?, un cambio importante. Entonces, a partir de lo que ahí aparece, y respondiendo a la primera pregunta, ¿a qué periodo, más o menos, creen ustedes que corresponde el primer mapa? Este de acá. Así, estamos aquí suponiendo, no importa que no le achunten así como el año preciso, pero Siglo XVIII, ya, ¿por qué podría ser el siglo XVIII y sí? porque ya para el siglo XIX, tirado por la mitad, ya Chile se empieza a consolidar como lo conocemos actualmente. Ya, buen elemento. ¿Qué otro elemento del mapa a mí me podría decir que podría ser del siglo XVIII o principios del XIX? ¿Qué otra diferencia hay? Porque, por ejemplo, aquí vemos que hay un Chile largo y angosto, ¿cierto? Que es como lo conocemos. Y aquí vemos un Chile que llega hasta acá, que no sé si alcanzan a ver, pero ahí dice Copiapó. Y es un Chile que es mucho más gordito hacia el final. Tenemos como toda la colita. Y esto no se llama Argentina. ¿Qué siglo puede ser? ¿O qué época puede ser? ¿O están de acuerdo con la ICI? ¿Qué se les ocurre? Vamos a preguntarle, ¿qué le podemos preguntar? A la Cata. Cata, ayúdame con esto. ¿Qué crees tú? ¿Qué época crees tú que puede ser? ¿Será el siglo XIX? ¿Será el siglo XVIII este primer mapa? No, estoy más o menos con la ICI entre el siglo XVII y XVIII. Ya. ¿Y este de acá, el segundo mapa? ¿A qué época te tinca? La Isabela, ¿qué cree? ¿Qué siglo podrá ser este?
el segundo mapita? El segundo mapa, ¿Mm? bueno, el siglo XX, XXI en el que estamos ahorita. Por ahí está la cosa, ¿cierto? Esto ya es un mapa más actual, si lo pensamos así. Claro, es la época, el primer mapa es donde está Bernardo Higgins, donde están los Carreras, donde estamos ahí en proceso de independencia. Ese es el primer mapa, mientras que el segundo mapa ya corresponde a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y actual, ¿cierto? Ese es el territorio como lo conocemos hasta ahora. O sea, primeras diferencias. Ya lo decíamos, ¿cierto? Diferencias, aquí hay un Chile mucho más angosto, perdón, en este hay un Chile mucho más angosto. En cambio, en el primero tenemos toda la parte del fin del cono sur, ¿cierto? Es decir, toda la Patagonia era chilena. Actualmente hay Patagonia argentina y Patagonia chilena. Vamos a entender más o menos por qué se dio ese proceso. Y otra cosa que vamos a ver es finalmente cómo este territorio, ¿cierto? Como toda esta parte del sur, perdón, se logró anexar y ser reconocida como territorio chileno. ¿De quién habrá sido antes ese territorio? Antes de que fuese de nosotros. Todo este pedacito de tierra de acá, De los mapuches. mapuches, Selknam, huilliches y pueblos originarios en general. Entonces, anexar ese territorio va a ser súper, súper desafiante, primero porque es difícil como hacer sentir a las personas que somos chilenas, ¿cierto? Y además porque tenemos mucha resistencia en la zona sur, muchos pueblos que van a evitar que llegue la presencia chilena a ese lugar. Entonces, va a ser súper desafiante configurar el territorio. Entonces, aquí ya vamos con contenido. Cualquier pregunta, por favor, me la van haciendo al tiro para que vayamos así lo más rápido posible, porque igual es harto. Entonces, lo primero que hay que hacer al momento de empezar a configurar el territorio, ¿cierto? Es reconocerlo. Es decir, hasta dónde llega mi territorio, ¿cierto? Como identificar la extensión. ¿Y por qué se daba eso? Porque para que Chile pudiese empezar a tener poder y ser reconocido, ¿cierto?, como una república independiente y no ya como una colonia de España, teníamos que ejercer soberanía. La soberanía, yo sé que es una palabra que probablemente la han escuchado antes, y es muy importante que la soberanía la relacionen con esta idea de el poder que tiene el Estado. Si yo digo soberanía popular, por ejemplo, me refiero a que el poder del Estado está en el pueblo. En este caso, lo que queremos empezar a hacer, ¿cierto?, al momento de tener soberanía, es en poder comenzar a que el Estado de Chile, que era nuevo, ¿cierto?, estaba recién aprendiendo de todo, pudiera empezar a tomar decisiones y a estructurarse. Y una forma de estructurarse era reconocer cuáles eran los límites, ¿cierto? Con el caso de Argentina fue más sencillo porque teníamos la cordillera de los Andes como una frontera natural. Entonces no era tan difícil como definir hasta dónde llegaba un país y comenzaba el otro. Pero sí nos va a pasar en la zona sur, que vamos a ver en esta clase, que teníamos muchos pueblos hacia el sur. Entonces, era un problema, ¿cierto?, enfrentarse con esta resistencia, porque en este tiempo, mientras más territorio tienes, más poderoso eres. Entonces, queremos todavía conquistar más territorio, lógicamente, para ser más poderoso y tener más soberanía sobre el espacio. Entonces, ese fue lo primero. ¿Cómo fuimos logrando esta soberanía, que es la imagen de al medio? Primero, estableciendo colonias, ¿cierto? Esto principalmente para ir acabando con las fuerzas de España que todavía habían en algunos territorios chilenos, ¿cierto? O que van a ser chilenos. Y vamos a ver un poquito más adelante que incluso el Estado de Chile va a hacer un llamado a Europa, básicamente, para que vengan a este territorio a usarlo, básicamente para que los chilenos fueran lo más puros y limpios posibles. Entonces no queríamos unos chilenos morenos, ¿cierto?, que andaban alabando un rehue y a un canelo y haciendo cosas y gritos, eso era muy incivilizado. Ellos querían chilenos de tez blanca, limpios, como con conocimiento cultural y todo lo demás. Entonces, también eso era importante al momento de hacer soberanía. Queremos determinado tipo de personas para nuestro país. Y lógicamente tenemos que empezar a explorar territorio. Pensemos que en este momento Santiago ya es una ciudad importante de Chile, ya es la capital, desde siempre lo ha sido.
Entonces, era muy limitado el espacio que conocíamos. Entonces, van a venir de a poquito, vamos a verlo también un poco más adelante, varios científicos a explorar el territorio, a ver qué recursos teníamos, cómo era nuestra fauna, cómo era nuestra flora, qué recursos naturales podíamos tener para mejorar la economía y todo lo demás. Es como saber de qué estamos hechos, básicamente, o como dónde vivimos. Y finalmente, la forma en la que vamos a establecer nuestra soberanía y vamos a asegurar que somos un país soberano es en la Constitución. Nunca se olviden que la Constitución es súper relevante porque ahí están escritas todas las leyes, ¿cierto? Y la Constitución le permite o nos entrega un marco legal de que esto sea como oficial, ¿cierto? Que no sea así una cosa al despelote. Entonces, finalmente, cuando creamos la Constitución del 33, que es la primera Constitución que tiene Chile, es donde ahí queda establecido. El territorio chileno se extiende desde tal lugar a tal lugar, nuestro presidente es tal persona, el presidente va a gobernar de tal manera y todo lo demás. Entonces, eso nos va a permitir, de cierta manera, organizar cómo va a ser Chile, que pensemos que era súper nuevo en todo esto. Entonces, eso le permite, de cierta manera, ordenar cómo va a ser el país. Hasta acá vamos bien, se entiende, yo sé que de repente hay conceptos medios raros, pero ¿va quedando claro? Póngame una mano, dígame sí, profe, cualquier cosa. Sí, profe. Gracias. Entonces, a lo que quiero ir con esto. Una vez que somos un país soberano, ¿cierto? Que ya tenemos nuestro propio poder y manifestamos nuestro poder, tenemos que conocer el territorio. Y una vez que conocemos el territorio, Chile era antes lo que está marcadito más en verde. Eso era Chile durante su momento, o al principio, ¿cierto? Una vez que fuimos conociendo nuestro territorio, nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, de que estábamos súper desigualmente distribuidos. Es decir, habían ciudades que estaban la población muy concentradas y habían pueblos que tenían 20 personas. Era muy diferente y a la vez éramos desiguales a nivel social, es decir, habían sectores muy ricos y al lado sectores muy pobres. Entonces se empezaron a dar cuenta de que la sociedad chilena, desde su inicio, era desigual, ¿cierto? Era una cosa no era equitativa, por decirlo de cierta manera. Otra cosa que también fue muy desafiante para hacer sentir chilena a la población es que éramos cultural y étnicamente muy diferentes. De hecho, si los pensamos ahora, ¿cierto? Tenemos pueblos originarios en el norte como los aymaras y tenemos pueblos originarios en la zona austral como los onas, por ejemplo. Y luego llegar y decirles a ellos, no, ustedes ya no son aymara, ahora somos chilenos todos. La gente decía como, ¿qué es ser chileno? ¿Cómo? Yo no soy chileno, yo soy aymara. O sea, eso fue muy desafiante, esta idea de generar una identidad nacional. Fue muy, muy, muy difícil porque éramos demasiado distintos y éramos culturalmente muy diferentes también. Entonces, para algunas costumbres, ¿cierto? De ciertos pueblos originarios, por ejemplo, eran bestiales, así como que cómo vamos a, no sé, a sacrificar un animal y nos vamos a tomar la sangre, era como que una cosa así bárbara. Entonces, como hacer o generar esta idea de que éramos todos chilenos y éramos iguales, fue muy, muy difícil. Y además, una vez que empezamos a conocer el territorio de Chile, también nos fuimos dando cuenta que nuestra economía podía basarse en los recursos naturales. Y eso funciona hasta hoy. Entonces, en el siglo XVIII fue que nos dimos cuenta de que en el sur de Chile teníamos recursos bastante buenos, como el carbón, que fue durante su tiempo, y en el norte vamos a darnos cuenta después que tenemos salitre, cobre y otros minerales, ¿cierto? Y a partir de eso, nuestra economía va a ser de explotar recursos. Ese es un segundo paso que también fue súper efectivo durante su momento. Y ahora ya, conectándolos con las clases anteriores, donde veníamos hablando, ¿cierto?, de que se había generado una mentalidad muy basada en la ciencia, donde ahora todo lo hacemos con comprobación, con experimentos, ¿cierto? Aquí ya nada es porque Dios así lo quiso, porque pasó de milagro, esa respuesta ya no vale, ¿cierto? Ya no funciona en el mundo. Sí, por eso es que la ciencia fue tan importante. Y en el caso de Chile, van a llegar muchos extranjeros con esta mentalidad y van a empezar a influenciar también
en cómo vamos a ejercer la soberanía que decíamos antes. Entonces, primer aporte de la ciencia en Chile va a ser la creación del censo. ¿Saben de qué se trata el censo? Conocemos la palabra, pero ¿qué es lo que busca hacer el censo? Aquí quiero escuchar, a ver, vamos a escuchar al Diego, que está con cámara, creo, o está pegado, no sé. Diego, ¿para qué es el censo? ¿Para qué usamos el censo? Es para contarnos primero que todo ¿Mm? y para saber el nivel socioeconómico de cada persona y cómo está, Exacto, cómo vive. exactamente. Es para saber cuántos somos y cómo vivimos, básicamente. Entonces, eso fue súper útil, primero porque si queremos decir ya, somos chilenos, primero tenemos que saber cuántos chilenos somos, ¿cierto? Y luego saber cómo están viviendo los chilenos. Y gracias a ese censo, ¿cierto? Que el primero fue en 1835, nos permitió ver que éramos muy heterogéneos culturalmente, que estábamos muy desigualmente distribuidos y todo lo demás. Por eso fue tan importante, porque eso nos permite crear una base, ¿cierto? Para decir, bueno, desde aquí estamos partiendo y desde aquí vamos a ver qué tanto avanzamos o qué tanto retrocedemos, por decirlo de cierta manera. Y otro gran avance de la ciencia es que añitos más tarde van a ser la primera universidad en Chile. Y eso obviamente fue súper relevante, porque tener una universidad significaba avance, era sinónimo de progreso, porque implicaba que acercábamos a la población a la educación, ¿cierto? A la cultura, y en ese tiempo la educación era un privilegio de muy pocas personas. Entonces, y la gente que quería estudiar, de hecho, tenía que irse a otros países a estudiar porque aquí no existían universidades. Entonces, cuando nace la Universidad de Chile, en el 43, ¿cierto? Empezó a motivarse mucho esta idea de la vocación científica, de que nacieran profesionales chilenos, ¿cierto? No pensemos que eran profesiones como ahora, que no sé, publicistas y cosas, jamás en la vida, diseñadores, esas cosas no eran carreras de ese tiempo, pero sí nacieron, por ejemplo, abogados, profesores, científicos, ingenieros y todo lo demás, como esas carreras como más de renombre. Eso obviamente va a permitir que Chile se desarrolle mucho más en el ámbito cultural y va a permitir que nazcan profesionales chilenos, que también es muy, muy, muy relevante. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Siento que estoy yendo muy rápido. ¿Se entiende? Ya. Entonces, este gráfico que está acá nos muestra censos. El primer censo que está acá, ¿cierto? Que está encerradito, nos muestra el primer censo y dice que la población en ese tiempo era de 1.010.336 personas. Éramos 1.000.000 de habitantes chilenos, éramos 1.000.000 de chilenos, ¿cierto? Para el año 1835. Mientras que para el año 2017, que fue un censo bien mal hecho en realidad, pero ofrece alguna perspectiva, éramos 17 millones, 17.574.003 habitantes. O sea, tenemos un avance de población, ¿cierto? Un crecimiento poblacional de básicamente 16 millones de personas en ese periodo de tiempo. Entonces, aquí yo pregunto bien personal, porque aquí obviamente hay un plazo de tiempo bien importante entre el 1835 y el 2017, ¿cierto? Pero ¿qué creen ustedes que le habrá permitido a Chile haber tenido un crecimiento tan sostenido? Porque en ningún momento bajó la población en Chile, si nos damos cuenta es una curva que siempre está en aumento, que probablemente siga aumentando, ¿cierto? ¿Por qué pasará eso? La esperanza de vida era importante, porque si veía que mucha gente, existía mucha gente, nacía muchos bebés y la gente adulto mayor no moría tan rápido, existía una esperanza de vida y con ello también podía traer personas de otros lugares a vivir porque había espacio y seguridad de su vida. Exactamente. Muy, muy, muy buen elemento. La esperanza de vida crece, aumenta mucho con el paso del tiempo. Si pongamos en el 1835, la esperanza de vida era de 50 años, uno de los 50 años era un viejo, así como que estaba ahí listo para morir. La esperanza de vida ahora, ¿cuánto es? ¿90 años? No sé, como que lo normal es vivir 80, pongámosle. O sea, hay una esperanza de vida que aumentó en 30 años. Es harto. ¿Qué otra cosa o qué otro avance de la ciencia nos habrá permitido tener este crecimiento?
¿Qué opina el Bastián? ¿Qué me dice el Bastián? La creación de los alcantarillados, porque antes había muchas enfermedades. Exacto, muy buen elemento. ¿Y qué otra cosa científica o qué otro avance de la ciencia me permite a mí también alargar la vida o asegurar no contraer tantas enfermedades? Las vacunas. Las vacunas. Exacto. Entonces, tenemos vacunas, tenemos alcantarillado, tenemos mejoras en la alimentación también, porque pensemos que junto con la ciencia vamos a empezar a intervenir los alimentos. Ahora tenemos transgénicos y una serie de cosas que son como bien dañinas también. Pero en ese tiempo van a hacer un avance. Y tal como decía la Isi también, van a empezar a llegar personas desde otros países a habitar este territorio. Entonces, eso nos va a permitir un crecimiento sostenido. Vamos a crecer así como infinitamente. Probablemente sigamos creciendo. No sé qué tan rápido después de esta cuarentena iremos a crecer, pero vamos a seguir creciendo. Ya, ahora pasemos a lo otro. Junto con este avance de la ciencia, ¿cierto? Se empezaron a realizar misiones científicas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Principalmente que llegaron científicos extranjeros, chilenos no habían todavía, acuérdense, porque no habían universidades chilenas, y la mayoría de los chilenos que estaban estudiando ciencia estaban en otras partes del mundo. Pero aquí empezaron a llegar varios científicos de renombre, y estos científicos comenzaron a hacer exploraciones con distintos fines. Yo aquí pongo 4, pero obviamente fueron muchos más, y pongo ellos porque son bien importantes. Por ejemplo, Claudio Yey, ¿cierto? Que fue un naturalista que empezó a ver cuáles eran las especies naturales de Chile. Por ejemplo, esta idea de que el copihue es nuestra flor nacional, de que tenemos un tipo particular de araucaria en Chile, o de que hay determinados tipos de especies que son particulares de nuestro país, y así, ¿cierto? Eso es un avance que logramos gracias a las exploraciones que hizo Claudio Yey, y a las investigaciones. Ignacio Domeyko, por otro lado, estos son ejemplos nomás, no se preocupen así como de que saberlo de memoria porque son ejemplos, que también fue un científico polaco, pero lo que empieza a explorar son las características geográficas de nuestro país. Darse cuenta, por ejemplo, de que la cordillera de los Andes no nacía en Chile, sino que nacía en Colombia, y que a medida que íbamos acercándonos más hacia el sur o hacia la Antártica, la cordillera iba disminuyendo su altura, por ejemplo, o que habían determinados tipos de suelo en Chile. Entonces, ese tipo de conocimientos nos permitió también ver todo lo que era la economía, ¿cierto? Esta idea de dónde sacar recursos y todo lo demás. Otro gran científico que es conocido ya bastante es Charles Darwin, ¿cierto? Y es importante porque él también, parte de su teoría de la evolución y de la especie, lo hace porque se da cuenta de que hay especies que él había visto en otras zonas de Latinoamérica y que también estaban acá, pero que tenían rasgos distintos. Entonces ahí él se da cuenta de esta idea de que se adapta de acuerdo al clima y todo lo demás. O sea, como que parte de sus experimentos también funcionan gracias a los avistamientos que él tuvo en nuestro país. Y por último, que fue muy importante y sobre todo para lo que vamos a ver en la clase siguiente, que es Carlos Lambert, que finalmente él se da cuenta de que en el norte de Chile, gracias a sus exploraciones, había un potencial minero gigante. Entonces, gracias también a lo que él permitió descubrir, ¿cierto?, en ese territorio, es que años más tarde vamos a tener este conflicto con Perú y Bolivia para ver quién se apodera, en cierto sentido, de la zona del norte grande, donde estaba todo el salitre en su momento. Sí. ¿Por qué sabíamos que había salitre y por qué Chile luego se interesa en ese territorio? Es porque este científico, ¿cierto?, nos hace saber que ahí había un potencial súper grande y que gracias a eso también podíamos crecer muchísimo económicamente. Eso era lo interesante. Voy a sacar esto un poquito. Siento, mi internet está tan malo que voy a caer en cualquier momento, me da miedo estar hablando solo. Entonces, gracias a todo lo anterior, Chile ya pudo empezar a delimitarse y saber cómo se componía, ¿cierto? Tenemos un censo que nos permitió saber cuántos éramos, cómo vivíamos, tenemos avances científicos como las vacunas, como el alcantarillado, ¿cierto? Y también tenemos algo que va a servir mucho acá, que va a ser la colonización europea. ¿Cómo va a empezar a ocurrir eso? ¿Cómo vamos a empezar a ocupar el sur?
los separé por partes, porque obviamente el sur es súper grande, pero para que vayamos entendiendo más o menos. La primera parte del sur, que fue muy difícil de conquistar, ¿cierto? O de apropiar, fue la parte de Chiloé. Y fue muy difícil, primero porque habían pueblos originarios, que eran los huilliches, que ofrecieron mucha resistencia, y luego porque era un territorio en el que todavía permanecían muchas fuerzas realistas, es decir, muchas fuerzas que corresponden a la corona española y que se negaban a, por decirlo de manera súper coloquial, como a soltar este territorio, ¿cierto? Porque ellos decían, no, pues esto ustedes no son un país, ustedes son colonia y hay que mantener las tradiciones. Eso fue lo primero, la parte de Chiloé. Sin embargo, luego de muchas batallas y de mucha sangre derramada, como suele pasar en la historia, el año 1826 se firma el Tratado de Tantauco, se llama así por el lugar en donde se firma, en donde finalmente los españoles reconocen la derrota, porque ya obviamente los soldados españoles estaban cansados, eran pocos, no tenían provisiones, y tienen que asumir, ¿cierto?, que ya nos rendimos, banderita blanca. Eso le permite, ¿cierto?, a los chilenos anexar la isla de Chiloé al territorio nacional. Entonces, desde allí en adelante, la isla de Chiloé deja de ser considerado un espacio huilliche, un espacio español, ahora es un espacio chileno, gracias a esto. Luego, otro territorio que es bien importante cómo se conquista, por decirlo de alguna manera, es la zona de Magallanes. ¿Saben más o menos en dónde está la zona de Magallanes? Si los pusieron mapas, ¿sabrían identificarlo? ¿A qué parte corresponde? Sí, ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos Magallanes? está así como muy, muy al sur. En la parte como que se engancha con muchas islitas por ahí. Exacto. Yo le llamo la colita. Yo le llamo la colita de Chile, ¿cierto? Que claro, es como puro archipiélago y puras cositas así pequeñitas. Es precisamente esa colita es la zona de Magallanes, la región de Magallanes, que llega desde Punta Arenas, ¿cierto?, hacia el final. ¿Por qué era tan interesante o tan importante ocupar este territorio? Porque todavía se usaba mucho explorar o que la economía se moviera a través de barcos. Pensemos que aquí todavía no existen aviones ni nada por el estilo. Entonces muchos barcos lo que hacían era darse la vuelta por el océano Atlántico, bajaban por todo el territorio americano, pasaban por esta colita, ¿cierto? Y llegaban a los puertos de Valparaíso, que era el principal de Chile, ¿cierto? El Callao y así. Se iban dando una vuelta bien grande. Entonces era importante tener ese territorio porque era un espacio de comercio importante. Entonces, lógicamente Chile quiere poseer ese territorio y lo primero que va a hacer es hacer expediciones, ver qué hay ahí, ¿cierto? Y como siempre, la manera de decir, bueno, este territorio ahora es mío, es fundar un fuerte. Yo no sé si alguna vez han ido a algún fuerte, a los que conocen el sur de Chile. En Corral hay alguno, en Valdivia. Sí, yo fui al de Corral. Sí, yo he ido. Corral, Igual he ido Valdivia, al ¿lo de Valdivia. conocen? Es súper lindo, es muy, muy bonito. Y precisamente lo que busca esto es como decir, esto ahora es mío y yo lo defiendo, ¿cierto? Por eso hay como cañones y cosas bien grandes ahí como protegiendo que esto no vaya a ser intervenido, ¿cierto? Y pensemos también que la idea de crear fuertes era, primero habían fuertes españoles, ¿cierto? Que los chilenos ocupamos luego para defender, pero pensemos que también en este tiempo todavía habían piratas o todavía estaban los españoles tratando de reconquistar, entonces era una forma de defensa también, como de asegurar que esto no me lo volvieran a quitar. Y luego, cuando ya finalmente se dice esto ya es de Chile y todo lo demás, es cuando se funda la ciudad de Punta Arenas. Y la gracia que tenía Punta Arenas, como estaba precisamente en esta colita de Chile o de América, es que ese territorio no tenía aduanas, es decir, lo que pasaba ahí o lo que se vendía ahí se vendía sin impuestos. Y por eso es que hasta ahora en la ciudad de Punta Arenas existe la zona franca, o SOFRI, como le llaman, en donde no se venden las cosas sin impuestos, precisamente porque tenemos esta vueltita, ¿cierto?, de los barcos, entonces es una zona económica súper buena, como muy, muy activa, y por eso era tan importante mantenerlo así, y por eso hasta ahora se mantiene así la ciudad de Punta Arenas. Y, en último lugar, otra zona que se ocupó, ¿cierto?, fue la zona de Yanquihue. Pero esta zona, a diferencia de las anteriores,
supuestamente, y digo supuestamente si bien entre comillas, era una zona deshabitada, ¿ya? Donde no había nada. Pero lo que había, que aquí está haciéndose invisible, eran las comunidades indígenas, huilliches, mapuches y también chilenas, que van a empezar a llegar acá. ¿Cómo se fue poblando este territorio vacío que había acá? Con la inmigración selectiva. Y es muy importante que entiendan o que aprendan ese concepto, porque ese concepto siempre sale en prueba. Prueba mía o prueba de PSU, por si acaso. ¿Y por qué es selectiva? Porque buscamos y seleccionamos, tal como dice la palabra, a determinado tipo de personas para ponerlas a vivir acá. Y en este caso, las personas que vamos a seleccionar, como les anticipaba antes, son personas blancas, personas rubias, personas con un capital cultural importante, básicamente personas que no fueran lo más diferente a los mapuche posible y que representaran el país que queríamos, ¿ya? ¿Quiénes van a hacer esta inmigración selectiva? ¿Cuáles van a ser los primeros en llegar? Alemanes. De hecho, no sé, para quienes conozcan el sur, no sé si piensan así en Villarrica, Puerto Vara o esas ciudades. ¿Qué es lo que ve uno? O Valdivia, por Hay ejemplo. puros rubios, profe. Profe, hay puro rubio allá. Hay puro rubio, primero. Hay puro, si uno, comida. ¿Qué hay para la once? Siempre. Los cogen. Kuchen. ¿Qué tomamos cuando tenemos sed? Chelita. Chelita, po, ¿cierto? Y todas esas cosas son porque tenemos una herencia cultural alemana. En este caso, ¿cierto? No sé, pues la Kunstmann y toda esa cuestión son puras cosas que vienen desde los alemanes, que nos fueron como dejando como legado, por decirlo así. Y se mantiene hasta hoy, y se cuida harto eso todavía. Y los alemanes fueron los que vinieron más en masa. Imagínense que en ese tiempo habían de 30.000 a 40.000 alemanes repartidos en esa zona. O sea, fue una cosa así bien explosiva. Y fue porque Chile, como les decía, hizo un llamado. Fue así como, alemanes, vengan, aquí territorio vacío, yo se los cedo, vengan a vivir acá. Fue una invitación así como, todo incluido, así como les doy todo, pero vengan. Porque ese era el tipo de chilenos que estaban buscando. Entonces, eso también permitió activar mucho la economía porque los alemanes tenían industrias distintas de la nuestra. Por ejemplo, la cervecería, que hasta ahora sigue siendo un tema como bien ligado a eso, Chile no la conocía, esta idea como de la cerveza, por ejemplo. Tranquilo, Lore, después vamos a ver la clase. Después la revisa. ¿Quiénes vinieron después, así como en un segundo escalón, por decirlo así? Los británicos, los ingleses. ¿Por qué habrá sido tan relevante que los ingleses hayan venido a Chile en este tiempo? ¿De qué eran pioneros los ingleses durante este periodo? Del salitre, Del salitre, pero más allá de eso, porque eran Dale. Los dueños de avances salitrera. tecnológicos. Los avances tecnológicos, la salitrera, pero pensemos, la revolución industrial, ¿dónde comenzó? Francia. No, punto menos. ¿Cómo que no? Inglaterra. Francia, po. Inglaterra, Inglaterra. Entonces La ellos, Revolución Francesa. la Revolución Francesa en Francia, pero la Revolución Industrial en Inglaterra. Estoy confundiendo de revolución. La Disculpe, revolución, disculpe. tranqui. La revolución industrial comenzó en Inglaterra. Entonces los británicos o ingleses, ¿cierto? Ellos sabían de ciencia, ellos sabían de lo que se estaba tratando. Entonces fue súper bien recibida la presencia de los británicos porque ellos representaban la modernidad o la industrialización. Entonces, cuando empezaron a llegar los británicos a Chile, los chilenos así como, por favor, vengan, díganme qué podemos hacer, denme ideas, porque yo necesito industrializar mi país. Y los británicos ayudaron mucho a eso. Y como decían también, los británicos van a ser súper importantes en la zona del norte, sobre todo. Van ahí a fijar su negocio. Y por último, que vinieron ya en menor cantidad, pero no se nota tanto la presencia porque como que están muy en la zona austral, por eso quizás como que no es tan evidente, pero los croatas y los italianos también llegaron mucho, pero a la zona austral, a la colita, que veníamos diciendo antes, ¿cierto? Esta idea de Punta Arenas, de Puerto Williams, que ya están en la parte, pero más al sur de Chile. Y lo que ellos van a ofrecer también es el comercio y la industria. Van a fortalecer esa actividad económica y obviamente eso va a permitir que Chile se diversifique económicamente.
Por eso fue tan importante esta inmigración, más allá de lo racista que era, ¿cierto? Como decir, o no, ustedes son perfectos para ser chilenos, nosotros queremos chilenos rubios, de ojos celestes, estupendos, todos lindos, altos, y toda esa cosa. Era como también nos va a servir económicamente que llegue esta gente con ideas nuevas. También fue esa la estrategia que se fue usando. Hasta acá. ¿Vamos bien? Porque he hablado así, pero... ¿Se Sí. entiende? Sí, profe, sí se entiende. Ya no sé cuánto queda, pero creo que vamos bien, sí estamos bien en el tiempo también. Entonces, si hacemos un resumen, ¿qué hemos visto hasta ahora en cuanto a la ocupación territorial? Hemos visto la zona de Yanquihue, ¿cierto? Lo que es Villarrica, Pucón, esa parte era la que veíamos recién, con todas las colonias, con toda esta inmigración selectiva que comenzó a llegar. Hablamos también de la zona de Punta Arenas y de Magallanes, que es todo este estrecho, la colita con archipiélagos. Y también hablábamos de, ya se me olvidó, la ocupación de Chiloé, que es esta islita que está acá, ¿cierto? O sea, básicamente hemos hablado de cómo se ocupó desde aquí hacia abajo. Ahora nos falta entender por qué Chile tenía todo este cono, ¿cierto? Porque ahora lo conocemos y es una cosa súper angostita que baja. Antes era toda la parte de abajo. ¿Por qué ocurrió eso? Primero, para el siglo XIX, Argentina estaba en el mismo proceso que nosotros. Se estaba independizando de España, estaba tratando de consolidar la soberanía, al igual que nosotros, estaba haciendo censos, al igual que nosotros, para empezar a establecer más o menos qué era Argentina. Como ya les decía antes, delimitar la frontera con Argentina fue fácil porque tenemos la cordillera. Entonces dijimos, bueno, de la cordillera para acá es Chile, de la cordillera para allá Argentina. Listo, fue súper sencillo. Pero, como yo les mencionaba también, hacia el sur de Chile la cordillera desaparece. Entonces ahí estuvo el problema, es decir, como, bueno, entonces, ¿qué es de Chile, qué es de Argentina? Fue complicado. Entonces, ¿cómo se delimitó al principio? Que Chile o la Patagonia, la zona de la Patagonia, que es toda esta parte que está al final, iba a ser chilena. Pero Argentina comenzó a presionar, ¿cierto? Y a decir como, oye, pero esto no es justo, ¿por qué? Si empezó una discusión ahí. Pensemos que en este tiempo, mientras más territorio tengo, más poderoso soy. Acuérdense de eso. Entonces, obviamente, Argentina también quería ser más poderoso. Argentina era muy pequeñito en comparación a lo que es hoy. Entonces comenzaron una serie de conflictos, tantos conflictos que de hecho casi se llega a una guerra por este territorio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Le pedimos a uno de nuestros científicos, ¿cierto?, que hiciera una evaluación, una misión científica, como las que hizo Claudio Yake, Carlos Lambert, Darwin y todos los demás, y le preguntamos a Barros Arana. Puse Barrios, es Barros, hermano. Entonces, ¿qué le pedimos a este caballero? Que fuera a evaluar la zona geográfica de la Patagonia y ver, a decir, bueno, a ver, ¿qué tanto nos sirve tener la Patagonia? Y luego de ahí poder transar, porque imagínense, no sé, pues dicen, no, ahí hay, no sé, una mina de oro, obviamente no se la vamos a dar a los argentinos. Este caballero va a hacer la exploración y dice, bueno, la verdad que en este territorio es un territorio inértil, no sirve de nada, no, como territorio, nada. Y a raíz de eso, de esta evaluación, ¿cierto? En el año 1879, es que con los argentinos se llega finalmente a un tratado, luego de estas discusiones que casi nos llevan a la guerra, y en 1881 Chile le cede el territorio patagónico a Argentina, con la condición de que el estrecho de Magallanes, ¿cierto? Que es la zona más austral, la colita, siguiera siendo chilena. Entonces, desde ahí es que la zona de Chile, ¿cierto? Todo esto va a quedar muy angostito hasta el final de la colita. Y la Patagonia va a quedar dividida en Patagonia Argentina y Patagonia chilena. Sí. Luego, años más tarde, se van a volver a hacer evaluaciones geográficas y nos vamos a dar cuenta de que el territorio patagónico que se le cedió a Argentina tenía petróleo, tenía una serie de recursos que hubiesen permitido mucha riqueza y que la cedimos así como, te la regalo, no me sirve para nada. Pasó.
Pero eso también nos va, para que tengamos claro, finalmente es por este tratado, ¿cierto?, que la Patagonia queda dividida en dos partes. ¿Se entiende, cierto? No, es como medio frustrante saber que la entregamos, como que la regalamos, pero bueno, los científicos eran así en su tiempo. Entonces, vamos con este cuestionario, son 2 preguntas, tiene décima, por ejemplo, por si acaso me preguntan, ¿dónde estamos? Acá. Ahí está. Son 2 preguntitas, no vamos a demorar nada, así que voy a poner el cronómetro, respondan las preguntas y luego las resolvemos juntos. ¿Dónde estamos? Cronómetro. Démosle. A medida que vayan terminando, por favor, estén presentes en el chat. La vamos a ver al tiro, Basti, tranqui. ¿Se escucha bien ahí si tengo la música bajita? ¿Me escucho? ¿Me oyen como la Thalía?
Ya. Vamos entonces. ¿Cuántas respuestas hay? Tengo 8 y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faltan 4. Voy a dar 5 segundos. Voy a esperar una respuesta más y vamos. Listo. Qué difícil. Ah, listo. Excelente. Vamos entonces. Veamos las respuestas. Bacán, la mayoría tuvo buena. Dice la pregunta: a mediados del siglo XIX, luego de lograr cierta estabilidad político-económica, Chile comenzó un gradual proceso de expansión territorial hacia el norte, el sur y hacia el mar, anexando territorios que anteriormente pertenecían a pueblos indígenas. ¿Cuál es el principal propósito de anexar estos territorios? Vamos a ir descartando si es que hay que descartar. Se priorizaron los territorios con recursos mineros para incrementar los ingresos fiscales a través de los impuestos. ¿Quiénes pusieron la 1 como correcta? ¿Cómo supieron que esa estaba buena? ¿Cuál fue su estrategia para saberlo? Voy a decirles esto. ¿Cómo supieron que anexaron los territorios mineros para tener más ingresos? ¿O lo supusieron así como que se le ocurrió nomás? Yo recordé que cuando fue una de las causas también de la Guerra del Pacífico, que Chile y Bolivia tenían un impuesto con el salitre, que era como un 5 pesos, una cosa así. Excelente. O sea, la intención, ¿cierto?, de anexar este territorio, lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase, por eso esta pregunta me asustaba un poco, porque era como igual refrescar algunas cositas, pero sí, era precisamente poder ganar más platita a través de impuestos, y de hecho Chile después se va a enriquecer millones con el tema del salitre, porque cobraron muchos impuestos. Esa era la gracia de ese terreno en particular, de ese territorio. Súper, la 1 entonces está correcta. Se priorizaron los territorios con potencial agrícola en el sur, especialmente en la 9ª región. Sí, ¿cierto? Todo lo que era la zona de la Araucanía, donde estaban los mapuches, y que empezamos a ocupar el territorio, a quitarlo, básicamente. Fue usado como territorio agrícola. De hecho, hasta ahora sigue siendo como una zona de agricultura por excelencia, aunque ahora tenemos forestales y todo lo demás, pero es un suelo súper fértil. Entonces, ese fue como el uso que se le dio a esa zona en particular. Y por último, la 3 dice: se priorizaron territorios marinos que aumentaron las áreas de influencia para el país. Claro que sí. De hecho, cuando cedemos la parte de la Patagonia, esta idea de entrego la Patagonia, pero el estrecho de Magallanes sigue siendo mío, era precisamente porque esa zona era un área de influencia súper importante. Entonces, si entregábamos la Patagonia así como completa, íbamos a perder demasiado poder, ¿cierto? Entonces, por eso fue como, bueno, te entrego la Patagonia, que total no tiene nada, supuestamente, pero mentira. Pero el estrecho de Magallanes sigue siendo mío por lo que implica, ¿cierto? Como zona de influencia. Entonces, las correctas eran 1, 2 y 3. Muy bien. Y, por último, la segunda: el Estado chileno durante el siglo XIX se interesó en consolidar su presencia y ejercer soberanía efectiva sobre todos los territorios que legalmente le correspondían, utilizando estrategias diversas como la guerra externa, la guerra interna, la compra, la negociación y la colonización, que era lo que hablábamos hace un ratito. Esta última vía consistió en promover la llegada de población extranjera y nacional a los territorios habitados por población indígena para fundar ciudades y dar un impulso a la economía local. ¿Cuál de los siguientes territorios fue incorporado a la soberanía nacional exclusivamente por la vía de la colonización? Chiloé. ¿Mencionamos algo relacionado con Chiloé y la colonización? O si pensamos en colonias o en extranjeros, ¿a dónde al tiro nos vamos así geográficamente en nuestra cabeza? Valdivia. Valdivia, ¿cierto? Yo no sé si es muy desatinado mi comentario, pero yo pienso sí, como colonización, Kunzman, Valdivia. Esa es mi relación, como cerveza Valdivia. O, por ejemplo, pienso Kuchen, Villarrica,
o Kuchen Puerto Vara, o Frutillar, por ejemplo. Es como uno relaciona las cosas. Entonces, claro, la zona de Valdivia y de Puerto Montt, como esas regiones, fueron las que están exclusivamente pobladas por colonos. O sea, no fue como que ya habían chilenos viviendo ahí y que luego agradaron familia, no. Fue una zona exclusiva que fue ofrecida a los colonos para vivir, así de loco. Súper, se les fue súper bien, me gusta esto. Vamos a ver y contar las décimas más ratito. Bueno, voy a cerrar mega rápido. Creo que voy a usar este caso más que el otro porque es un poquito más... Ay, ¿qué hice? Perdón. Un poquito más desconocido. ¿Sí? Que tiene relación también con lo que pasó con los indígenas, para que vayamos cerrando la clase. Ustedes saben que la relación en realidad del Estado de Chile con los pueblos originarios nunca ha sido buena, jamás ha sido una cosa así como, no, yo reconozco tu soberanía y tú vives en tu espacio y yo vivo en el mío. Sabemos que no es así. Siempre ha habido un tema ahí, ¿cierto? Como con el espacio territorial y todo lo demás. Pero el caso de los huilliches que les iba a mostrar, pero este en particular es súper importante de conocer por cómo se dio en realidad, por cómo se lleva a cabo todo esto. Yo sé que quizás conocen a los Selknam, que son muy famosos por la estética que tienen, donde usaban como unos trajes como completos, rojos, como con rayas blancas, no sé si los conocerán como físicamente o estéticamente. Eran algunos trajes que se usaban para cierto tipo de rituales. Por eso son muy, muy famosos. Pero también son famosos porque fueron aniquilados, es decir, fueron completamente exterminados por los chilenos, que fueron anexando ese territorio. Acuérdense que decíamos que la región de Magallanes era súper importante por la zona exclusiva, ¿cierto? Por la economía, por el estrecho y todo lo demás, pero también era un territorio que se consideraba vacío, pese a que sabemos que no estaba vacío, era hogar de muchos pueblos originarios, de entre ellos los Onas, que era uno de los más grandes, que vivían en la zona de Tierra del Fuego, Punta Arenas y varias de las ciudades que están ahí hasta hoy. Pero ¿qué pasó? Acuérdense que dentro de las colonias que empezaron a llegar estaban los croatas, los ingleses, los italianos, los belgas, y ellos empezaron a poblar este territorio. Y finalmente, ellos como dentro de una de sus actividades económicas que desarrollaban era la ganadería ovina, es decir, de ovejas. Entonces, ¿cuál fue la propuesta que creó el Estado chileno para poblar este territorio vacío? Fue, y así de crudo, así como, tráigame una oreja, tráigame un brazo, tráigame una... Me caí por un minuto. Vuelvo. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ya, bacán. Entonces, ahora sí sigo. ¿Cuál fue la estrategia que usaron el Estado chileno para ocupar este territorio? Fue decir, tráigame una oreja, tráigame un brazo, tráigame una extremidad de algún segment y yo le pago. Esa fue la estrategia. Entonces, ¿qué empezó a hacer estos ingleses que empezaron a llegar? Obviamente, por plata, empezaron a aniquilarlos de a poquito. Y los que no fueron aniquilados, que principalmente eran niñas, fueron cristianizados o trataban, o como esta idea de acercarlos al conocimiento y a todas estas cosas. Entonces fue súper crudo porque pensemos como, no sé, mátame a este y yo te pago tanto. Finalmente acabar con un pueblo completo es algo súper, súper crudo. Y muchos también fueron usados, eso mismo, gracias, ¿quién fue el que lo dijo? El Diego. Muchas gracias, Diego. Fueron, no sé si puse la lámina, no lo puse, llevados como a zoológicos humanos. Es decir, cazaron, por decirlo de cierta manera, a algunas familias completas y se los llevaron en barco. Imagínense el cambio de condición climática de vivir así, con esa ropa, ¿cierto?, en la zona casi de la Antártica, y de repente ser llevado a Francia, donde había verano, ¿cierto?, en un barco donde básicamente no los alimentaban ni nada, para ser exhibidos como cosas. Entonces, el trato que ha tenido el Estado chileno con los pueblos originarios es algo que de verdad queda mucho que desear. Y este es un caso, y es un caso súper crudo porque hasta ahora
supuestamente quedaba una, me volví a caer. Esto significa cierra tu clase, Fernanda, ya es una señal. Pero ahora sí la cierro. Solo quiero que quede claro que finalmente tuvimos un avance geográfico súper grande, crecimos mucho en nuestro territorio, cedimos también parte del sur de Chile, pero el costo fue este, ¿ya? Como que no fue una cosa gratuita y como que, ay, territorio vacío, llenémoslo con gente. No, esto implicó también un maltrato a cierto tipo de culturas, la aniquilación de cierto tipo de culturas, la transformación cultural, ¿cierto?, de la forma de vida de los pueblos originarios. Entonces es como algo que no podemos dejar de lado, ¿ya? Quiero retomar con esto un poquito porque la intención era terminar con esta actividad donde pensáramos como efectos positivos y negativos que tuvo esta configuración territorial. Pero creo que lo vamos a dejar para la próxima clase cuando hablemos de el norte, ¿ya? Para que tengamos un punto de comparación y lo podamos terminar. Así que ahora sí cierro la clase oficialmente. Esta caída era como, deja de hablar, Fernanda, yo creo. Ya, chiquillos, los dejo. Como siempre, un gusto hacer la clase con ustedes. Voy a contar las décimas para ver qué pasa, y la próxima clase partir con la consigna. Pero insisto, la consigna ya debe estar arriba, es muy sencilla, así que revísenla y en caso de cualquier cosa me escriben al tiro o esperamos la próxima clase para responderla. Pero no se van a demorar nada en responderla porque en serio que está muy facilita de hacer, ¿ya? Así que los dejo, que tengan buen miércoles y nos vemos la próxima semana. Última clase. Chao, profe. Así que no falten. Chao. Chiquillos. Chao, profe. Chau, chau. Problema conmigo.